Hola, en este video vamos a hablar de gradientes y planos tangentes. Bueno, estamos iniciando este tema le estamos colocando este título, gradientes y planos tangentes. Y empezamos mostrando aquí una ilustración de cómo se vería un plano tangente en R3, como aquí vemos, le llamamos R3 a esta forma de gráfica donde tenemos eje X, eje Y y eje Z. Tenemos una superficie que es esta que vemos aquí abajo como curveada, y el plano tangente viene a ser este dibujo que es como una hoja colocada encima que solo toca en un punto a esta superficie, ¿verdad? Lo toca en un punto, además formando un ángulo de 90 grados. Entonces, a esa hojita colocada así, es a lo que llamamos el plano tangente a la gráfica de una determinada función en un punto. Ok, aquí está escrito, dice el plano tangente, es un plano que toca en un solo punto a la gráfica de una función, como en el ejemplo dice aquí que se observa, más que decir ejemplo, es como en la figura que se observa. Ok, eso es a lo que llamamos un plano tangente. Ahora, vamos a ver cómo se define plano tangente ya en términos formales. ¿Cómo queda la definición de plano tangente? Para eso, pues voy a extraer la definición de un libro, a decir, en esta situación es el libro de Marsden de cálculo vectorial, y voy a extraer de ahí la definición de plano tangente. Voy a bajar un poco porque no se alcanza a ver. Y ahí está. Dice, una función de R2 en R. ¿Qué significa que sea una función de R2 en R? O sea, que tiene dos variables. Eso es lo que significa. Que es diferenciable en un cierto punto, que es el que estamos llamando aquí X0 y Y0. Dice, el plano en R3, como en la figura que habíamos mostrado arriba, está en R3, definido mediante la ecuación Z igual a F de X0 y Y0 más la parcial de F con respecto de X en ese punto, X0 y Y0, por X menos X0 más la parcial de la función en igual en el mismo punto por Y0 menos Y0, se llama plano tangente a la gráfica de la función en ese punto. ¿Ok? Entonces el plano tangente está definido mediante esta ecuación. Ahora vamos a ver un ejemplo de cómo calcular un plano tangente a una función en particular. Ok, entonces voy a tomar este punto, este ejemplo, perdón, que dice calcular el plano tangente a la gráfica de, aquí está, x cuadrada más y a la cuarta más e a la xy en el punto 1, 0, 2. Ok, aquí vamos a notar algo. Efectivamente, la función es de dos variables que son x y y. Recuerden que z es f de xy. Ajá, a f de xy es a la que llamamos z.
Ujú. Y el punto, aquí en la definición me dice X0 y Y0. Sin embargo, aquí me está mostrando un punto con 3 coordenadas. Entonces, ¿qué hago en esa situación? Bueno, pues este primer valor, este de aquí, me está indicando el punto, perdón, me está indicando el valor X0. Y el siguiente valor me indica el valor Y0. Ujú. Bueno, entonces esos son los dos valores que voy a tomar, X0 y Y0, para calcular aquí la ecuación del plano tangente que me están solicitando. Para eso, bueno, pues voy a insertar una ecuación matemática para empezar a calcular. Entonces, lo primero que me pide aquí dice el valor de la función, esto, f de x0 y y0, que está con lo que empieza escribiendo aquí al plano, es el valor de la función en el punto x0 y y0, o sea, sustituyendo el punto 1 y el punto 2. Voy a anotarlo aquí, voy a anotar f de x0 x0, y0. Ujú. ¿Qué es este valor? F de x0 y y0. Bueno, pues tomo la función. En este caso, la función que me está dando es esta, x cuadrada más y a la cuarta más e a la xy. Y lo que voy a hacer es que voy a sustituir los valores. Es decir, voy a poner x al cuadrado. Mi x la voy a sustituir por 1. Entonces, voy a escribir 1 al cuadrado, porque así es como se encuentra en la función, en esta función. ¿Ok? Y luego más y a la cuarta. Y es 0. Entonces voy a poner 0 a la cuarta. ¿Ok? Y luego más e a la xy. O sea, el valor de los exponentes es x, que en este caso es 1, que es el valor que tengo aquí, 1, que multiplica a 0, ¿ok? Entonces, lo que hago, repito, para encontrar el valor de la función en ese punto, lo que voy a hacer es que voy a sustituir el valor de x0 y el valor de y0 en la ecuación de la función. ¿Ok? Entonces aquí me quedó 1 al cuadrado más 0 al cuadrado más e a la 1 por 0. 1 al cuadrado, como todos sabemos, es 1. Y 0 al cuadrado, pues es 0. Entonces será 1 más 0. Y luego más, aquí me va a quedar e a la 0, porque 1 por 0, ¿verdad? Aquí se está multiplicando el 1 por 0 y 1 por 0 da 0. Entonces me va a quedar e a la 0. Pero sabemos bien que todo número elevado a la 0 da 1. Así que este resultado en realidad es 1 más 1, que es este e a la 0. Ya estoy quitando el 0 porque sabemos que no va a afectar, pero e a la 0 es 1, entonces esto va a ser 1 más 1 y ese resultado es 2. Vemos que este número 2 justo es el tercer número que aparece aquí. No es coincidencia
que haya sido ese número. ¿Por qué? Pues porque al ser el valor de la función es justamente por donde va a pasar la función en este punto x0, y0, que es 1,0. ¿Ok? Entonces ya hice la primera parte, que fue calcular el valor de la función en ese punto. La siguiente parte dice, calcula la parcial de f con respecto de x. Entonces, a continuación, vamos a calcular justamente la parcial de f con respecto de x. Y primero vamos a calcularla así, la derivada, y después vamos a evaluarla en el punto x0 y y0. Entonces, la parcial de f con respecto de x, bueno, pues vemos nuestra función, que en este caso es x cuadrada más y cuarta más e a la xy. Entonces, como tengo x cuadrada, la derivada de x cuadrada va a ser 2x, aquí lo anoto, más y cuarta. Como estoy derivando con respecto de x, estoy calculando una derivada parcial con respecto de x, entonces y cuarta es constante. Por lo tanto, la derivada de esto con respecto de x va a ser 0. La derivada de una constante cuando está solita es 0. ¿Ok? Y luego dice más la derivada de e a la xy. La derivada de la exponencial es ella misma, entonces e a la xy se conserva. Ahí voy a escribir e a la xy. Sin embargo, tengo que multiplicar la derivada de xy, o sea, de este producto xy con respecto de x. Con respecto de x, la derivada de x es 1, así que me quedaría 1 por y, eso es y. Entonces, la derivada con respecto de x finalmente queda así, 2x más y por e a la xy. Aquí ya lo escribo sin el 0, sería 2x más y por e a la xy. Ahí solamente he calculado la parcial con respecto de x, pero en la fórmula, aquí arriba la fórmula dice que la debo de evaluar en el punto x0, y0. Entonces, vamos a calcular nuevamente. Anoto los símbolos de derivada parcial. Entonces, es la derivada parcial de f con respecto de x evaluada en el punto x0, y0. ¿Ok? ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Pues sustituir los valores de 1 y 0, pero ahora los voy a sustituir en la derivada parcial, en esta derivada parcial. Entonces voy a escribir 2 por 1, porque mi x en este caso vale 1, entonces va a ser 2 por 1 más, aquí es 0, pues ese no, pero tomamos y por e a la x0. Y es 0, entonces voy a poner 0 por e a la x0. Perdón, a la x por y. X es 1 y y es 0. Entonces me queda así. 2 por 1 más 0 por e a la 1 por 0. Hacemos las operaciones. 2 por 1 es 2. Y todo número multiplicado por 0 da 0. Así que esto va a ser 0, ya que tenemos un 0 multiplicando. Finalmente el resultado es
Entonces, el valor de la parcial de f con respecto de x evaluado en el punto x0 y y0 es 2. Eso es lo que me está pidiendo aquí la función. ¿Ok? A continuación, voy a calcular la siguiente parcial porque ya lo que tendría que hacer posteriormente es sustituir y calcular lo que es la ecuación del plano tangente. Pero en esta ocasión vamos a irnos directamente a calcular la parcial con respecto de y. Entonces, aquí voy a escribir nuevamente notación de derivada parcial. Recuerden que es como un 6 al revés, que por cierto, esa letra recibe el nombre de delta, ¿verdad? Pero decimos que es como un 6 al revés, pues para ubicarlo. ¿Ok? Voy a calcular entonces la parcial de la función con respecto de y. Entonces, nuevamente, tomo la ecuación de la función, pero estoy ahora derivando con respecto de y. Si estoy derivando con respecto de y, ahora la x es constante. Entonces, la derivada de una constante es 0, así que la derivada de x cuadrada va a ser 0. Y luego, más la derivada de y cuarta. La derivada de y cuarta va a ser 4y al cubo, por las reglas de derivación. ¿Ok? Y luego más la derivada de la exponencial. Recordamos nuevamente que la derivada de la exponencial es ella misma. Entonces queda e a la xy. Pero tengo que multiplicar la derivada del argumento. Es decir, la derivada de xy con respecto de y. Entonces, derivo y, la derivada de y es 1, así que solo me queda x. Y esa la pongo multiplicando, aquí ya la anoté. Entonces, finalmente nuestra derivada parcial nos va a quedar 4y cúbica más x e a la xy. Ok, ahí está. Hemos calculado la derivada parcial de f con respecto de y. Y ahora lo que voy a hacer, igual que hicimos con la parcial con respecto de x, la vamos a evaluar en el punto x0, y0, que me está indicando en este caso el ejercicio. Ok, entonces escribo derivada parcial de f con respecto de y. Es igual, voy a poner, bueno, quedamos que ahora lo voy a calcular con respecto del punto que me están indicando, que es el punto x0, y0. Y recordamos que en este caso el valor de x0 es 1 y el valor de y0 es 0. Entonces escribo 4 por el valor de y, que en este caso es 0, al cubo, más x, que en este caso x es 1, por e a la xy. Nuevamente sustituyo el valor de x por un 1 y el valor de y por un 0. ¿Ok? Entonces, 0 al cubo da 0. Y 4 por 0 nuevamente es 0. Luego más 1 por e a la 0, ya que 1 por 0 es 0, y aquí me quedaría entonces e a la 0.
pero todo número elevado a la 0 da 1, así que e a la 0 es 1 y 1 por 1 va a ser 1. Entonces, el resultado final de sumar 0 más 1, pues ya sabemos que es 1. Así que el valor de la parcial de f con respecto de x0 y y0 va a ser 1. Ahora sí, voy a sustituir esto que ya calculé en la ecuación del plano tangente, que empieza diciendo z igual a el valor de f en x0 y y0, el valor de f en x0 y y0 es este 2. Entonces pongo 2 más la parcial con respecto de x0 y y0, la parcial con respecto de x0 y y0 también es 2, pero aquí dice que va a multiplicar a x menos x0. Recuerden que x0 es este 1 que está aquí, entonces va a multiplicar a x menos 1. Luego dice más, aquí la fórmula del plano tangente dice más la parcial con respecto de y en el punto x0 y y0. La parcial con respecto de y en el punto x0 y y0 es 1. Entonces aquí pongo más 1 que multiplica, aquí dice que multiplica a y menos y0. Y menos y0, que en este caso mi y0 es 0. Entonces será y menos 0. Ok, hacemos esas operaciones y eso va a ser 2 más 2x. Este 2 que está aquí va a multiplicar a la x y también al menos 1. Entonces va a ser 2x menos 2. Y luego más, tengo aquí este 1 multiplicando a la y, entonces me va a quedar más y. ¿Ok? Finalmente, entonces, la ecuación de mi plano tangente va a quedar z igual a 2 más, no, este 2, perdón, este 2 con este menos 2, pues se va a hacer 0 y nada más me queda 2x más y. Entonces me queda la ecuación z igual a 2x más y. Y con eso he calculado la ecuación del plano tangente. Voy a bajarla para que puedan apreciar todo el cálculo completo. Repasamos. Aquí primero evaluamos el valor de la función en el punto x0, y0, que lo único que estamos haciendo es sustituir esos valores en la ecuación de la función. Y obtenemos este valor. Ok, después calculamos la parcial con respecto de x de esta función. Luego, ya que hemos calculado esta parcial, sustituimos los valores x0 y y0, o sea, 1 y 0. Los sustituimos y obtuvimos este valor. Luego calculamos la parcial con respecto de y de la misma función, que aquí está. Luego calculamos la parcial en el punto x0 y y0, que nuevamente lo que tenemos que hacer es sustituir los valores, en este caso 1 y 0, en el resultado que habíamos obtenido de la parcial, ¿verdad? Y eso es lo que estamos haciendo. Ya que tenemos esos valores, lo único que hacemos es regresar a la fórmula del plano tangente, que eso es lo que estamos haciendo aquí. Sustituimos este punto, que es 2, más 2, que era el valor de la función, por x menos x0. x0, recordamos, en este caso es 1. Luego más el siguiente valor, que fue 1, en lo que obtuvimos, por y menos y0. Nuestra y0 en este caso es 0, por eso queda y menos 0. Hacemos estas operaciones y me queda 2 más 2x menos 2, porque este 2 que está aquí va multiplicando a la x y al menos 1, más y. Este 2 menos 2 se hace 0, así que
podemos no escribirlo, por lo tanto solo escribimos z igual a 2x más y. Y esa es la ecuación de nuestro plano tangente. Ok, entonces hemos calculado lo que es el plano tangente a la gráfica de esta función en este punto. Veamos ahora otro ejemplo. Ok, aquí está este ejemplo que busqué. Dice hallar la ecuación del plano tangente. Voy a bajar a la siguiente página porque ya no se vio. Que es parte del apunte siguiente, ahorita no lo necesito, lo voy a suprimir. Dice, hallar la ecuación del plano tangente a la superficie z igual a x cuadrada más y cúbica en el punto, ahora dice 3,1,10. Entonces, mi x0, recuerden, mi x0 es este primer valor, en este caso es esta 3. Eso es mi x0. Y mi y0 es este 1. Ajá, entonces esos son los valores que me están dando como x0 y y0. Vamos a recordar cómo es que se hace el cálculo de esta ecuación de este plano tangente. Ajá, entonces, lo primero que tengo que calcular es el valor de la función en el punto. Voy a introducir este modo matemático. Entonces voy a calcular el valor de la función en este punto x0 y y0. Ok, y entonces, ¿qué es calcular el valor de la función en ese punto? Pues retomamos la ecuación de la función, que en este caso es x cuadrada más y cúbica, pero en lugar de x escribo el valor de x0 y en lugar de y escribo el valor de y0. En este caso me quedaría 3, que es el valor que me están dando para x0, al cuadrado. Ajá. Y luego más, dice aquí y cúbica. Entonces y es 1, así que va a ser 1 al cubo. ¿Ok? ¿Y esto cuánto va a ser? 3 al cuadrado es 9. Más 1 al cubo, que es 1. Y eso es 10.
Entonces, el valor de la función en el punto x0 y y0, en este caso es 10. Ahora voy a calcular las derivadas parciales. Primero calculo la derivada parcial de f con respecto de x. Y lo que me queda es, como voy a derivar con respecto de x, tengo aquí x cuadrada, la derivada de x cuadrada va a ser 2x. Y nada más, porque tengo y cúbica, pero como estoy derivando con respecto de x, y es constante, la derivada de una constante es 0. Así que la parcial con respecto de x solo es 2x. Y lo que hago ahora es que voy a calcular esta derivada parcial evaluada en el punto x0 y y0. Y nuevamente lo que tengo que hacer es que tomo lo que dice aquí mi derivada parcial, que en este caso es 2x, va a ser 2 por x, pero x la sustituyo por el primer valor que me dieron, que en este caso es 3. ¿Ok? Y eso es 2 por 3, que es 6. ¿Ok? Entonces, hemos calculado el valor de la parcial con respecto de y evaluada en ese punto. Ahora vamos a calcular la parcial nuevamente de f con respecto ahora a y. Ok, otra vez veo mi función. Tengo x cuadrada y tengo y cúbica. Como estoy calculando la parcial con respecto de y, entonces la x cuadrada, la x es constante, la derivada de x cuadrada va a ser 0, así que esto me va a quedar 3y cuadrada. Ok, ahí he calculado la parcial con respecto de y. Ahora voy a calcular el valor de la parcial con respecto de y, evaluada en el punto x0 y 0. ¿Ok? Y entonces eso es 3 por el valor de y. Mi valor de y es 1. Entonces es 1 al cuadrado. ¿Ok? ¿Y esto cuánto es? 1 al cuadrado es 1, así que eso es 3 por 1. Y 3 por 1 es 3. ¿Ok? Ya tengo entonces el valor de la parcial de la función con respecto de y evaluada en el punto x0 y y0, que es 3. Ahora voy a sustituir estos valores que obtuve en la ecuación del plano tangente. La ecuación del plano tangente dice z igual al valor de la función en el punto, en este caso es 10, más el valor de la
parcial con respecto de x en el punto, que en este caso es 6, que multiplica a x menos x0. Mi x0 en este caso es 3. Entonces escribo x menos 3. Luego, más el valor de la función de la parcial con respecto de y en el punto, que en este caso es 3. Que multiplica a y menos y0. En este caso, nuestra y0 es 1, entonces aquí queda y menos 1. Hacemos todas esas operaciones y el resultado es 10 más 6x. Al multiplicar 6 por x me queda 6x menos 6 por 3, que es 18, más 3y menos 3. Ok, este es el resultado. Hacemos las operaciones. 10 menos 18 menos 3 queda menos 11. Me quedaría menos 11 más 6x más 3y. Bueno, esa es entonces la ecuación del plano tangente. Entonces, hemos visto cómo calcular la ecuación del plano tangente. Ahora lo que resta es que ustedes practiquen por su cuenta calcular algunas ecuaciones de planos tangentes. A continuación, vamos a ver dentro de este video lo que es la definición de gradiente, porque posteriormente vamos a utilizar el gradiente para calcular también una ecuación de plano tangente, aunque ya no lo vamos a hacer en este video, pero estoy colocando aquí la definición de gradiente. Dice gradiente. El gradiente es la matriz de derivadas parciales asociadas a una función que toma varias variables y regresa a una, o sea, es una función de RM en R. En este caso, la derivada, porque dice aquí matriz de derivadas parciales, la derivada es una matriz renglón, ¿verdad? Como vemos en este ejemplo, tenemos esta función f de x, y, z igual a x por e a la y más y por el seno de xz. Y en este caso, el gradiente de la función va a ser calcular la matriz con respecto de x, perdón, la derivada con respecto de x, que es lo que estamos anotando aquí, más la derivada con respecto de y, perdón, dije hace un momento más y es coma, y luego coma la derivada con respecto de z. Bueno, esto es solamente la introducción a lo que va a ser nuestro siguiente tema, que va a ser el gradiente y cómo se utiliza el gradiente para calcular la ecuación de un plano tangente. Por ahora, vamos a dejarlo aquí hasta el próximo video. ¿Ok? Muchas gracias. Nos vemos. Ok.